día de hoy es el abdomen agudo, su clasificación, que es un pantallazo en general de lo que vamos a terminar de ver durante el segundo y tercer módulo del semestre. ¿Cómo se define el abdomen agudo? Es aquella situación grave que cursa con síntomas abdominales severos y que requiere un tratamiento médico o quirúrgico urgente. El abdomen agudo, como su nombre lo dice, es algo repentino, es agudo, tenemos que actuar de forma inmediata. Siempre les recalco que tienen que tener en cuenta la topografía abdominal, el examen físico correcto y sobre todo el antibiótico, que va a ser la forma correcta en que ustedes van a describir la historia de la enfermedad actual, van a poder describir su examen físico de una forma adecuada. Ya saben que solamente con un análisis de examen físico el 95% canta el diagnóstico. ¿Cuál va a ser la fisiopatología? La patología del abdomen agudo se relaciona con las características del dolor abdominal. Existen tres tipos de dolor relacionados con el abdomen agudo. El dolor visceral. ¿Han escuchado alguna vez esa definición, esa mención del dolor visceral? ¿No? Este dolor se produce por la distensión, espasmo, isquemia e irritación que se da a nivel de las asas intestinales y del peritoneo, el cual se manifiesta como un dolor profundo, difuso, constante y mal localizado. Van a escuchar probablemente a esos pacientes que digan: doctor, me duele toda la barriga, todo el abdomen, no sé cómo describirlo, lo tengo todo el tiempo y no me deja de molestar. Entonces es el dolor visceral, mal localizado, difuso y constante, que se dan en ciertas características como en la apendicitis aguda en su fase inicial. En cambio, el dolor somático, ¿han de saber qué es soma? Falso. ¿Perdón? Cuerpo. Entonces está asociado directamente a la parte directa y específica de un órgano. Dolor más agudo que cursa por picos y localizado, directamente bien localizado, que se origina desde el peritoneo parietal, raíz del mesenterio y el diafragma. En cambio, el dolor referido va a estar relacionado con el sitio del proceso inicial del dolor y que va a estar relacionado hacia un trayecto de extensión inflamatoria o infecciosa, como por ejemplo en la pancreatitis aguda. El paciente va a referir que tiene un dolor en epigástrico, mesogástrico, a nivel umbilical, pero siente que ese mismo dolor se le va hacia la espalda. Ese es un dolor irradiado que va a manifestar una trayectoria tanto por la posición del órgano como el proceso inflamatorio e infeccioso que puede estar abarcando. ¿Entendieron? ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿El dolor visceral, somático y referido? No. ¿Cómo se clasifica este abdomen agudo? Recordemos que son diagnósticos sindromáticos. ¿Qué es un síndrome? Bien, conjunto de signos y síntomas. Entonces, no tenemos algo específico, son diagnósticos sindromáticos. Luego de eso vamos a tener el diagnóstico etiológico, que va a ser el nombre y apellido de nuestra enfermedad. Se clasifica en el abdomen agudo: inflamatorio, obstructivo, perforativo, vascular y hemorrágico. Pregunta de examen: la clasificación del abdomen agudo en sus 5 presentaciones. ¿Cómo va a ser el dolor agudo del abdomen agudo inflamatorio? Se produce por inflamación peritoneal como respuesta a diferentes y muchísimos estímulos. Va a ser un dolor abdominal sordo. ¿Cómo es un dolor abdominal sordo? Jessica. Patricia, ¿no? Estoy inventando nombres, pero no me acuerdo. Capaz la chuto alguna María. Larisa.
Ya. ¿Cómo es el olor sordo que hay acá? A ver. Paulo. Matías. Mira, que vengan a la lista los nombres que estoy diciendo que no me han dicho sí. Voy a colocar. Bruna. ¿Cómo es el olor sordo? Nunca se olvide que el dolor sordo es que el paciente no sabe cómo describirlo. No tiene una forma específica de decir cómo le duele. Simplemente que el dolor no es como el dolor verde que le quema, no es como el dolor fugitivo que le punza, no es como el dolor opresivo que lo aprieta. No hay una forma específica de describir ese dolor. Usualmente inicia de una forma insidiosa. Quiere decir que va graduándose, aumentando la intensidad de a poco. Puede cursar con fiebre y presentar reacciones sistémicas. ¿Cuáles pueden ser esas reacciones sistémicas? Alzartémica, taquicardia, taquipnea, etc. Podemos tener procesos asépticos o llamados entre comillas químicos, como son el síndrome hipérico, la pancreatitis aguda, que lo vamos a ir desarrollando a lo largo del semestre, y procesos sépticos que son frecuentemente bacterianos, causados por alguna bacteria, que pueden complicarse como la apendicitis aguda. La apendicitis aguda puede evolucionar, formar un proceso séptico y llegar a una plastrona appendicular, al final romperse y generar una peritonitis generalizada de origen appendicular, lo cual es un proceso netamente séptico con translocación bacteriana positiva. ¿Entendieron? El abdomen agudo inflamatorio es prácticamente el más común que vamos a ver a lo largo de este trimestre. Es algo extenso ya que tiene diferentes posibilidades de etiología. El abdomen agudo perforativo, su nombre lo dice, cuando se perfora. ¿Usted? ¿Cómo se llama? Alex. ¿Qué es este signo? Lo hemos visto en las dos clases anteriores. Bien, signo de la gaviota. ¿Perdón? Bien, y salida de aire. Tiene un nombre radiográfico. ¿Cómo se llama? El aire subdiafragmático del lado derecho. El primero que está ahí sentado en el blanco. ¿Cuál es tu nombre? Ángel. ¿Qué se llama? Signo de Popper. Bien, el signo radiográfico de Popper. Perforación de víscera hueca. Las vísceras huecas van desde el estómago hasta el recto. Entonces ahí está el nombre, ¿no? Perforación a lo largo del tubo digestivo. Se perfora esta víscera hueca, lo cual, aparte del contenido que tenga en su interior, si es estómago, contenido gástrico, ya sea ácido clorhídrico, contenido alimentario, etc. Si es a nivel de duodeno, contenido biliar, pancreático, a nivel intestinal, intestino delgado, intestino grueso. Va a ser un dolor abdominal empuñalada de gran intensidad. Inmediatamente luego de esa perforación y la salida del contenido, el peritoneo va a reaccionar inmediatamente, porque es algo netamente agresivo. Que caiga jugo gástrico, imagínense a las asas intestinales, que es ácido, va a comenzar a haber una reacción inflamatoria, lo va a comenzar, entre comillas, a quemar. Entonces va a haber automáticamente un abdomen en tabla. El abdomen en tabla es cuando hay una contractura involuntaria de toda la pared abdominal, de toda la musculación de la pared abdominal, hablando del recto anterior del abdomen, el oblicuo mayor, el oblicuo menor, el transverso, se van a contraer con la intención de contener todo lo que está aconteciendo ahí adentro, de tratar de apretar, de comprimir esa perforación. Va a haber una reacción peritoneal generalizada y el característico neumoperitoneo, que ya lo hemos visto en la imagen. Hay diferentes probabilidades de esta enfermedad, como ser la úlcera gástrica perforada, úlcera abdominal perforada, y en algunos casos puede ser de origen traumático, por
trauma abdominal penetrante por un arma blanca, por un arma de fuego, que va a perforar la víscera y va a ocasionar la misma sintomatología. Obviamente hablamos de traumas completamente diferentes. El tratamiento cambia radicalmente y es lo último que vamos a ver en el semestre. ¿Alguna pregunta? No. Perfecto. En el abdomen agudo obstructivo, lo define igual su nombre, caracterizado por la detención parcial o total del tránsito del contenido intestinal. O sea, el paciente, por alguna razón, por la causa de esta enfermedad, todo el trayecto gastrointestinal va a estar detenido, obstruido, que puede ser parcial o total, lo cual nos va a desencadenar todo el proceso inflamatorio y la sintomatología. Cuando vamos a ver, por ejemplo, que el abdomen va a estar, ¿cómo lo ven esto? ¿Plano o distendido? Hay una gran diferencia entre globoso y distendido. Por ejemplo, nosotros los gorditos somos globosos, pero a expensa de tejido celular subcutáneo. Pero distendido es como en este caso en la imagen, es cuando hay acúmulo de gases y de contenido intestinal que no pueden seguir su trayectoria y van a distender todas las asas y ese abdomen va a ser tenso. Va a estar completamente como si fuese un globo inflado. No se va a poder deprimir de una forma, bueno, se va a poder deprimir pero con dificultad. ¿Y cuál va a ser característico? Al percutir va a tener timpanismo. Cuando nosotros auscultemos ese abdomen vamos a escuchar signos de lucha. ¿Cuáles son los signos de lucha? ¿Alguien sabe? Son aquí. Dígale. Exactamente. Son ruido o timpanismo metálico, como si dos monedas chocaran entre sí o como si metales chocaran entre sí. Es un dolor bastante característico que se da por la fuerza del músculo liso tratando de vencer esa obstrucción. Estas obstrucciones pueden ser intraluminal, intrínsecas o extrínsecas y de obstrucción luminal. Pueden estar dentro del asa intestinal, por fuera del asa intestinal o propiamente del grosor de la pared intestinal. Pueden causar esta enfermedad. ¿Qué se llama este signo de acá? Este aquí, intestino delgado o intestino grueso. La que estaba con calor. Intestino delgado, intestino grueso. Nunca se olvide, delgado. No va a superar los 3 centímetros de diámetro y siempre van a estar concéntricos. En cambio, aquí es evidente, ¿no? El intestino grueso. Superan hasta los 6 centímetros de diámetro y pueden abarcar todo lo que viene a ser la curvatura abdominal. Ahora el abdomen agudo vascular. Esto tiene un origen netamente la afectación de la arteria que irriga el intestino, provocando la isquemia, que puede evolucionar hasta la necrosis de las vísceras irrigadas por esa arteria. Como podemos ver en la imagen del lado derecho, vemos cómo la asa intestinal está conservada, buena coloración, buena perfusión tisular, un diámetro conservado, incluso con evidencias del peristaltismo. Vemos como en ciertos segmentos de esa asa intestinal, como aquí, que se me está acabando la pila, pero ya se acabó. Vemos cómo está contraída esa víscera. En cambio, del lado izquierdo, vean cómo el asa intestinal está violácea, parduzca, necrosada y completamente distendida porque ha perdido su morfología. La podemos ver, ¿no? ¿Se dan cuenta? Me imagino que sí, porque es netamente evidente.
este caso del abdomen agudo vascular, existe el dolor de máxima intensidad. ¿Han llevado cardio? ¿Sí? ¿Han visto el infarto agudo de miocardio? Que es uno de los mayores dolores que un ser humano puede experimentar, que no cede a ningún analgésico, que siempre le va a doler hasta que se solucione el problema. Prácticamente lo mismo. Esto es un infarto, pero a nivel mesentérico, a nivel del asa intestinal. Entonces, el dolor de isquemia es el mayor dolor que un ser humano puede experimentar, porque literalmente ese segmento afectado, ¿qué está haciendo? Está muriendo, está comenzando a descomponerse. Entonces va a ser de gran intensidad, la mayor intensidad que un ser humano puede experimentar. Aparte de eso, no va a ceder a ningún analgésico, por más que nosotros inyectemos cualquiera de ellos. Va a haber gran compromiso del Estado en general. ¿Por qué? Porque usualmente, y hablando hasta un 86%, el origen de este problema siempre va a ser desencadenado por otra enfermedad, como por ejemplo las cardiopatías. Las arritmias cardíacas son propensas en formar trombos. Entonces, uno de esos trombos puede viajar por el torrente sanguíneo e impactarse a nivel mesentérico, lo cual va a desencadenar este problema. También las fibrilaciones auriculares pueden generar ese problema de la trombosis, puede llegar al émulo e impactar a este nivel. Entonces va a haber ese compromiso del estado general y del estado de la hemodinamia del paciente, porque estas enfermedades son desencadenadas por otras patologías. Usualmente el paciente arrastra algún antecedente, sobre todo cardiológico, para desencadenar esta enfermedad. En este caso, los ruidos y horarios van a estar ausentes. No va a haber un silencio abdominal completo. Te van a auscultar y no van a escuchar absolutamente nada, porque todo proceso inflamatorio paraliza el músculo liso vecino. Peor aún en un estado de isquemia, que el paciente está evolucionando a una necrosis. La evolución y el tratamiento de esta enfermedad va a depender muchísimo del sitio de afección. No va a ser lo mismo que haya un infarto, haya un trombo a nivel, por ejemplo, de la cólica media, que va a ser la rama previa a la irrigación terminal de lo que es el mesenterio del lado derecho, a que netamente se colapse la arteria mesentérica superior o la inferior, que va a tener mucho mayor compromiso, me hago entender, ¿no? Como si fuera mi brazo, no va a ser lo mismo que el infarto esté aquí en la muñeca, que solo va a comprimir mis dedos, a que el infarto sea aquí en mi brazo, aquí a nivel de la, la mamaria, y que va a comprimir toda la extensión del brazo, ¿cierto? Más o menos por ahí va. No es lo mismo que se infarte la mesentérica superior a que se infarte la cólica media. O el arco bisecogénico cólico, igual no va a haber mucha afección. Aparte de eso, tenemos que tener en cuenta que el paciente va a arrastrar el antecedente. Entonces, tenemos que compensar ese antecedente de forma paralela para poder solucionar este problema. Los infartos de mesenterio son complejos, son de difícil manejo y la morbimortalidad creo que supera el 65%. En el abdomen agudo hemorrágico se da cuando existe algún sangrado a nivel del peritoneo, un síndrome caracterizado por dolor abdominal intenso, generalmente asociado a manifestaciones de compromiso peritoneal por presencia de sangre libre en la cavidad. Va a haber un gran dolor, taquicardia y signos de shock. ¿Cuáles son esos signos de shock? ¿Cuál es el signo vital que se altera primero cuando un paciente está sangrando, cuando está entrando en un shock hipovolémico? ¿Qué va a ser lo primero que se va a manifestar?
¿Perdón? Exactamente. La frecuencia cardíaca va a ser lo primero que se va a manifestar en un paciente en estado de shock, la taquicardia, porque trata el cuerpo de compensar la falta de volumen aumentando esa frecuencia cardíaca. Si va evolucionando lo que viene a ser el shock hipovolémico, recién va a ir afectando los demás sistemas. Va a haber primero diaporesis, pérdida del estado de la conciencia y recién, casi al final, la hipotensión. Acá nosotros tenemos que aprender a manejar todo lo que viene a ser la reanimación básica, sobre todo la reanimación hídrica. Y según el ATLS, actualmente si un paciente pierde sangre, pues tenemos que reponer sangre. No a todos los pacientes tiene que haber unos criterios específicos para transfundir, porque al nosotros indicar hemoderivados, hemocomponentes, sometemos a diferentes riesgos al paciente. Por más que la sangre haya estado conservada, que el paciente se haya realizado todas las pruebas de serología, hay una probabilidad de que esté infectada. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado antes de transfundir. ¿Qué enfermedades nos pueden dar este síndrome? Un embarazo ectópico roto, un quiste ovario sangrante, una ruptura de vísceras sólidas como el hígado o el vaso que se da a nivel traumático, y la resolución netamente quirúrgica. Y bueno, ¿qué hacemos? Primero nosotros tenemos que tener una sistemática de acción. Cuando cualquiera de estas presentaciones nos llega a nuestra sala de emergencia, primero tenemos que considerar la gravedad y urgencia. Tenemos que clasificar según el triaje a nuestro paciente. Por ejemplo, no va a ser lo mismo que llegue un paciente litigio con una colecistitis aguda. Y sabemos que va a ceder a los analgésicos, sabemos que va a responder, que tenemos tiempo para pedir estudios complementarios, ecografía, etcétera, bla, 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 bla. Comparado a que haya un trauma abdominal con una ruptura de hígado, que el paciente está en estado de shock, que está sangrando, ahí no importa nada. No importa laboratorio, no importa ecografía, no importa nada. Tiene que ingresar a quirófano inmediatamente. Ahí no importa que no tenga VIH, que no tenga laboratorio, que no tenga TP, no. Ingresa al momento. Entonces tenemos que considerar la gravedad y urgencia y clasificar a nuestro paciente. Tenemos que discernir si es un problema médico, de tratamiento clínico o quirúrgico. De todas las enfermedades que hemos mencionado como ejemplo, ¿alguno se ha dado cuenta de cuál es un manejo clínico, por ejemplo? ¿Con analgésico? Con analgésico, antibióticos, pero no se va a operar. Las pancreatitis agudas, por ejemplo, el tratamiento es primeramente clínico. Se va a internar, va a recibir todo el tratamiento médico y al final, después se va a operar, porque el origen de la pancreatitis usualmente es biliar, causado por la vesícula biliar. Porque el páncreas no se opera, no se lo saca. Segundo o tercer paso es realizar nuestro diagnóstico sindromático, a cuál de todos los 5 corresponde nuestro paciente, si es inflamatorio, obstructivo, vascular, hemorrágico o perforativo, tenemos que clasificar. Y al final, seguramente ya en quirófano, establecer un diagnóstico etiológico. Por ejemplo, si es un abdomen agudo perforativo, no vamos a estar seguros, por más que la literatura nos diga que el 88% son de origen gástrico, hasta el momento de realizar la cirugía y ver que evidentemente sea a nivel gástrico, que puede ser duodenal, intestinal, etc. ¿Cuál va a ser nuestro manejo inicial? Todo paciente que sospechemos de un abdomen agudo, tenemos que tener una internación y control evolutivo. Este tipo de pacientes no se maneja de forma ambulatoria. Se han percatado que el 90% de las enfermedades que hemos mencionado son procesos mecánicos, en
Entonces la solución y el tratamiento definitivo va a ser quirúrgico. Tenemos que internar a nuestro paciente, hacer los estudios pertinentes y hacer un control evolutivo. Necesitamos un acceso venoso, una sonda nasogástrica si el caso lo requiere y una sonda vesical porque es importantísimo controlar los ingresos y egresos de ese paciente, sobre todo si sospechamos de que el paciente esté sangrando, que esté perdiendo volumen. Tenemos que hidratar y reponer el volumen perdido de ese paciente. Por más que sea un proceso inflamatorio, las enfermedades cursan con un catabolismo brutal. Los pacientes pierden líquidos, secuestran líquidos y tienen pérdidas sensibles considerables. Entonces, por más que el paciente, entre comillas, tenga algo sencillo, probablemente esté en estado de deshidratación. Como les había mencionado, la transfusión cuando realmente el paciente lo requiera. Tenemos que iniciar la antibioticoterapia por el proceso séptico asociado, la translocación bacteriana, los analgésicos y los exámenes preoperatorios mínimos que requiera ese paciente, mínimo. Cuando hablamos de emergencia, realmente tenemos que actuar rápido, solamente lo necesario para ingresar al quirófano lo antes posible. Ahí los minutos cuentan muchísimo, porque por ejemplo si hablamos de un nivel isquémico, si nos tardamos más de 12, 18 horas, ya va a estar establecida la necrosis. También si actuamos por debajo de las 18 horas, todavía hay la oportunidad de salvar ese estado isquémico. Y siempre tenemos que informar al paciente y a los familiares del estado general de ese paciente. Decir cómo ha llegado, cómo está evolucionando, qué es lo que vamos a realizar, pero jamás den esperanza o no digan algo específico como que lo voy a operar y le voy a salvar la vida. No. Siempre tenemos que ser cautelosos al momento de hablar con los familiares. Aquí un ejemplo de un caso clínico que se vayan acostumbrando porque en su segundo parcial práctico, aunque creo que no lo van a dar por causa de la feria, bueno, al menos el final, entonces va a ser de esta forma. Paciente, por ejemplo, de 51 años de edad que acude al servicio de emergencia con el motivo de consulta de un dolor abdominal, vómito y constipación. La historia de la enfermedad actual, un cuadro clínico de más o menos 3 días de evolución, caracterizado por el dolor abdominal de aparición insidiosa, tipo sordo, de moderada a gran intensidad, localizado a nivel de epigastrio que irradia a ambos hipocondrios, asociado a náuseas que llegan al vómito de contenido bilioso. Al examen físico tenemos un cardiopulmonar clínicamente estable, el abdomen está globoso a expensas de tensión abdominal, una cicatriz tipo Kocher, que es la cicatriz que se está por debajo del reborde costal derecho, que usualmente se utiliza para la extracción de la vesícula biliar, ruido hidroaéreo presente con signos de lucha, doloroso la palpación y a mi abdomen superior, con signos de irritación peritoneal. Abdomen conservado. ¿Cuál va a ser? Obstructivo, ¿no? Cuando estén leyendo un caso clínico, hay ciertas palabras clave que lo dicen todo. Signos de lucha. De todo lo que hemos visto, los signos de lucha se generalmente en el proceso obstructivo. No hay dónde más. Porque en el infarto del mesentérico y el abdomen agudo vascular no hay ruido, están ausentes. En el proceso abdominal inflamatorio, en las apendicitis agudas, va a haber ruidos positivos que van a estar hipoactivos, disminuidos, incluso pueden estar normales. Aquí hay otro caso clínico que lo ve. La impresión diagnóstica, un abdomen agudo obstructivo, el plan, estudios complementarios, que por ejemplo vemos una radiografía del abdomen. Al alumno que me diga realmente cuál es el origen de este problema obstructivo, le voy a poner 3 puntos sobre su nota final. Es difícil.
pero viene asociado a un signo radiográfico que se llama Bouberet, y lo vamos a ver de aquí a unas 3 clases más o menos. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te llama la atención? Mira, eso vino. Las asas intestinales sí están dilatadas, hasta el estómago, mira cómo está dilatado. Hay 2 cositas que son difíciles de ver. Y a la cuenta solo hay 5 puntos. Cuando les pase la radiografía, que probablemente lo haga más tarde. ¿Recuerdan en la segunda clase cuando vimos las densidades de las radiografías, tomografías, etcétera? Donde las menos 1000 unidades son negras, que son aire, las 1000 son netamente calcificaciones, partes óseas, etcétera. ¿Cierto? Cierto. Entonces, miren qué es esta bolita aquí. ¿Qué creen que sea? Calcificado, casi el mismo color que la cresta que acá. Casi similar, ¿cierto? ¿Esto ustedes creen que debería haber aquí? No, eso es 1. Segundo, que como les dije, es muy difícil de ver, es esta imagen como si fuera una Y. Que eso es una aerobilia. Aire dentro de la vía biliar es rarísimo. Y esto se da por la siguiente situación. Es un cálculo, gracias. Es un cálculo que salió de la vesícula por una fístula, cae dentro del intestino delgado, va a viajar por todo el intestino delgado hasta impactarse en un punto donde no va a poder seguir migrando. Y ahí está el cálculo, que esto lo operamos en el hospital, no me acuerdo hace cuánto, porque esta es mi mano. Entonces ahí está el cálculo. Esta es un ilio biliar, se llama. Es un proceso obstructivo del intestino delgado por la migración de un cálculo biliar. Proceso mecánico que se soluciona de forma quirúrgica. Se hace una enterotomía y se pone el cálculo y se lo extrae de forma manual. Ahora, ¿por qué se da la aerobilia? Bueno, eso vamos a ver aquí a 3 clases, como les dije, pero les voy diciendo. La vía biliar no debería tener aire porque tiene un esfínter que va a ser solamente la apertura cuando va a comenzar a vaciar su contenido, tanto biliar como pancreático. Al momento que eso vacía, cierra el esfínter para que el contenido duodenal, que son todos los jugos gástricos, alimentarios, etc., y aparte de aire, no entre a la vía biliar. En este caso, esa barrera se perdió porque se fistuliza. La definición de fístula es la comunicación anómala entre 2 epitelios diferenciados. En este caso, la vesícula biliar es un epitelio, el intestino delgado es otro epitelio. Cuando se conectan de forma anómala van a formar una fístula, una comunicación. Entonces ya no hay barrera que lo proteja. Entra y sale todo lo que es aire, contenido intestinal en este caso. Por ende se manifiesta esa radiografía con la aerobilia y nos manifiesta la triada de Rigler, que lo van a leer en sus casas. Aquí hay otro caso clínico, dolor a paciente femenina de 35 años, dolor abdominal, vómitos, constipación, 5 días de evolución, dolor abdominal a presión insidiosa, tipo cólico de moderada intensidad, localizado a nivel de hemiabdomen derecho, asociado a náuseas, hiporexia y alzas térmicas. El examen físico, globoso, expensa y extensión abdominal, con asimetría predominante de mi abdomen derecho, ruidos visuales con signo de lucha, dolorosa la palpación en mi abdomen derecho con signo de irritación peritoneal. También obstructivo, pero en este caso es sumamente interesante. ¿Quieren ver la tomografía? Creo que tengo un teléfono. ¿Se las paso? Para que puedan hacer zoom. Peso,
Cero. Vean lo que puedan, díganme qué opinan, háganle zoom. Recuerden que el examen físico nos dice que hay una asimetría del lado derecho, predominante de mi abdomen derecho, o sea, de la mitad del abdomen hacia la derecha. Ahí por ejemplo, la línea horizontal bien delimitada. ¿Alguien quiere equivocarse? Decir lo que ve. Sin miedo. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué es lo que más les llama la atención? ¿Qué creen ustedes? Hemos visto tomografías normales. Ya la vimos en la segunda clase. ¿Qué les llama la atención? Que desde aquí se ve, bueno, aquí cerca se ve. Naca la pirinaca. Hay una línea horizontal bien marcada. ¿Hay una línea horizontal bien marcada? Sí. Aquí está, a nivel de estómago y asa intestinal, lo cual nos da signo clínico de una obstrucción intestinal. Pero aquí ya se ve un poco el problema. Recuerden, en mi abdomen derecho. ¿Cuál es la derecha? ¿Este lado o este lado? ¿El primero o el segundo? El primero. Entonces, búsquenlo. ¿Alguien? Sería ideal que alguien me diga algo o que se anime a pasar. ¿No? ¿No? Bueno, miren. Tenemos la tomografía, ¿cierto? Ya saben que este es el lado derecho, el lado izquierdo, vemos el parénquima hepático, vemos cómo está superpuesta, en este caso el estómago, con su línea horizontal bien delimitada, que es netamente un nivel hidroaéreo. Pero si se dan cuenta cómo esto va aumentando de diámetro, miren cómo va haciéndose pequeño, bueno, va iniciando pequeño, mediano, y ya va creciendo. Miren toda esa circunferencia. Si se dan cuenta, el lado derecho está completamente dilatado, pero el lado izquierdo está completamente normal. ¿Se dan cuenta? Se percatan. Véanlo en su tomografía, a la tercera línea más o menos. Vean cómo esa imagen circunferencial está grande, dilatado, pero el lado izquierdo, miren, no hay, completamente normal. Por eso es importantísimo también aprender la tomografía, ver los cortes, no solamente axiales, que son estas presentaciones circulares, sino las sagitales, que son estas verticales. Porque aquí ya vemos que el asa intestinal que estamos viendo es todo esto, miren, toda esta dilatación, y el lado izquierdo es completamente normal. Entonces el proceso obstructivo netamente está aquí arriba, y hay algo que lo está tapando, que hace que de aquí hacia arriba esté completamente dilatado, obstruido, etc. Cambio desde este punto hacia abajo está completamente normal, y aquí está la situación. Vean cómo el asa intestinal, la que estamos viendo en la tomografía, está completamente dilatada. Cambio de aspecto y morfología, totalmente tenso, pero miren el resto del asa intestinal, normal, delgadito, fino, de buena coloración. Y esto se da por este problema aquí, que no le saqué buena foto, que me tocó operar más o menos hace unos 2 meses, que es un carcinoma de colon, un adenocarcinoma de intestino grueso, que está tomando todo el colon transverso, ocasionando esa estenosis que está cerrando el intestino grueso,
y causando toda la dilatación y obstrucción que ya hemos visto. Y este punto es el que lo diferencia de estar completamente dilatado, porque aquí está tapado con la compresa, a este punto que está completamente normal. ¿Cómo nos damos, cómo sospechamos que es un carcinoma? Porque aquí, cuando lo vean, miren esta imagen granulomatosa endurecida, que es esta acá, blanquecina. Cuando lo vean la diapositiva en su casa la van a ver mejor. Y no solamente hay una, dos, bueno, y todo este trayecto, por ejemplo. Que eso más que todo son ya las migraciones de las células tumorales. O sea, esta es una carcinomatosis ya diseminada, comenzando a hacer metástasis, pronóstico malísimo. En este caso le tiramos casi 5 horas de cirugía porque hicimos una resección prácticamente un hemiabdomen, todo el colon derecho con vaciamiento ganglionar, se aboca a una ileostomía terminal. Y en este caso esta señora la volvimos a operar casualmente en mi turno porque se volvió a obstruir, rarísimo que se vuelva a obstruir tan rápido que no había pasado ni 2 semanas, volvimos a operar, había otro foco granulomatoso que estaba tomando el intestino delgado, ya ni siquiera el grueso. Y cuando metí la mano, porque le dije colóquenle una sonda nasogástrica, y la sonda nasogástrica no progresaba, no entraba, entonces tuve que uno mete la mano hasta palparlo el estómago y tratar de guiar la sonda para que siga su trayecto. Y ahí me di cuenta que el estómago parecía un corcho totalmente cerrado y endurecido porque ya el cáncer lo había tomado. Cáncer sumamente agresivo para en 2 semanas comprometerlo de esa forma. Entonces ahí el pronóstico ya no hay mucho que hacer, pues, no puedo sacarle el estómago más. En conclusión, un abdomen agudo es una caja de sorpresa. Podemos sospechar 1001 cosas y al final va a ser otra. No va a haber ningún estudio complementario, ningún estudio de imagen que nos diga con una certeza al 100% qué está aconteciendo realmente. Nosotros podemos cortar y ver a visión directa para sospechar incluso de la etiología de la enfermedad. Es una enfermedad evolutiva que hay que examinar de forma repetitiva. Por ejemplo, ustedes van a recibir una paciente, lo van a internar, van a ver que le duele el abdomen, pero puede estar, como nosotros decimos, inocente, que palpamos y le duele, pero la paciente está conversando, está a risa, como decimos en el hospital. Entonces podemos decir, no es nada grave. En eso podemos ver, pedirle el laboratorio, va a evolucionar un par de horas y todo puede cambiar. De un momento a otro el paciente puede cambiar. Puede manifestar mayor dolor, mayor compromiso sistémico, y entonces tenemos que volver a evaluar para actuar de forma adecuada. Tenemos que reconocer los modelos clínicos, las presentaciones clínicas de este abdomen agudo y de lo quirúrgico. No se opera por deporte. Someter a una cirugía a un paciente que no lo necesita aumenta su probabilidad de complicarse, porque todo proceso quirúrgico siempre va a tener sus probabilidades de riesgo y complicaciones, desde el propio abordaje de la anestesia hasta el último punto de sutura. ¿Cuál va a ser la forma de diagnosticarlo? Netamente clínico, anamnesis y examen físico nos tiene que decir con un 95% el diagnóstico de esa enfermedad. ¿Capichi? ¿Entendieron? ¿Alguna duda, alguna pregunta?